el día de hoy vamos a abordar el tema de las relaciones interpersonales y el respeto al otro. Me gustaría hacer énfasis de primera instancia con respecto al otro. Y pues teníamos 4 invitados. Desafortunadamente el licenciado Trejo no tuvo la oportunidad de venir, tuvo un problema familiar, por lo que estamos aquí reunidos. La doctora Jacqueline Aguillón, ella es pediatra, con su expertise pues nos quiere compartir algo al respecto. La licenciada Claudia Elena Estrada, y que es la única invitada externa, por lo cual agradecemos doblemente tu tiempo, de verdad. Y la doctora Nuri, seguramente ya conocen aquí en la facultad, su servidor Alejandro Aguirre, y pues vamos a desarrollar esta charla. Y sin entrar en más, muchas gracias. Qué amables, gracias. Muchas gracias, qué amables. Pues sin más vamos a entrar en materia, comenzando con esta pregunta, pues ¿por qué sería importante las relaciones interpersonales para ustedes, todos estudiantes de medicina, o la mayoría, un 99% estudiantes de medicina? ¿Por qué serían importantes las relaciones interpersonales y el respeto al otro? Si gustan, empezamos desde la doctora Jackie, si fueras tan amable. Hola, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Pues el tema de las relaciones, yo creo que somos un ser social completamente y no podemos vivir aislados. Eso no es compatible, pues. Aunque parezcamos y de repente digamos yo puedo solo, la verdad es que está totalmente estudiado que los seres humanos somos seres sociables. Lo que sí quiero más bien que, partiendo de eso, es más bien que estamos perdiendo un poco esta relación interpersonal, y sobre todo por pues todo el tema de redes, el tema de la tecnología. Ustedes son ¿cómo se dice? Su edad les da para haber nacido totalmente en la tecnología, y si se fijan muchas veces están platicando con el compañero que está a un lado por el WhatsApp, ¿no? O por cualquier red. Y yo sé que sí, porque así le hacemos, ¿no? O de repente nosotros con nuestros hijos estamos platicando, o sea, se ha ido perdiendo, luego estamos comiendo y no estamos charlando. Entonces creo que eso es lo que más me preocupa, ¿no? Y lo veo con los niños, los chiquitos, que no les podemos, cada vez nos dicen, es que no le des un celular, y antes era a los 2 años, luego nos fuimos a los 4, ahorita vamos que no le des un celular hasta los 12. Díganme realmente si no les damos un celular a los niños. Entonces tenemos que buscar las formas de regresar a esta comunicación interpersonal. Creo que esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Elenita, si fueras tan amable. Gracias. Pues yo considero que en este ámbito de la medicina, hablar de relaciones interpersonales y del respeto al otro tiene que ver también con que trabajan con personas, y el trabajo con personas es también quizás no ver a la persona como un caso de estudio o como un caso clínico, sino como una persona con su propia sensibilidad y con su propia historia emocional, personal y familiar, que llega con ustedes, ¿no?, a solicitar quizás alguna cuestión que parece puramente técnica, pero que de fondo también, hablaba en algún momento con el doctor Alex, de pronto también tiene que ver con un encuentro entre intersubjetividades, un encuentro con la emocionalidad del otro. Por ahí había una frase que estaba revisando cuando estaba buscando cómo trabajar con ustedes, y decía algo así como, hay enfermedades que no se curan, sino que se acompañan, ¿no? Entonces, el cómo entran al consultorio, la actitud que tienen, ¿no?, frente al otro, eso ya es una forma de trabajar las relaciones interpersonales y de cuidar del otro. Muchas gracias. Doctora Nuri, si fuera tan amable. Bueno, yo creo que primero, antes que, independientemente de que definamos las relaciones interpersonales, tendríamos que definir primero lo que es respeto. Entonces, el respeto etimológicamente viene de respectare, que significa volver a mirar, y expectare, que significaría mirar por dentro o mirar otra vez. ¿Y qué miramos? De alguna manera miramos precisamente al otro. La idea y el sentimiento, la voluntad y todo lo que pueda tener el otro. Y bueno, los que están aquí como mis alumnos ya lo saben, pero uno de mis filósofos favoritos es Kant. Y Kant precisamente dice que el otro merece respeto
independientemente de quién sea, simplemente porque tiene algo que no tiene nadie más, que es la dignidad humana. Y que la dignidad humana como tal es el valor que tiene una persona, que es inherente a nosotros y que la tiene precisamente por el puro hecho de ser persona. Y les comentaba también en clase en algún momento que esa dignidad también se la podemos dar, por ejemplo, a un perrito. Yo tengo un perro y mientras no sea mío no le voy a dar dignidad, pero en el momento en que lo convierto en mi perro, en el momento en que le digo Viesma, que así se llama mi perro, en ese momento le doy dignidad. Y curiosamente, no es solamente que obviamente en medicina, y con toda razón, necesitamos ese respeto hacia el otro, ese volver a mirarlo desde adentro, vernos como el espejo. Nuevamente, yo les digo a mis alumnos, si tú vas a tratar a una persona, piensa que esa persona puede ser, dependiendo de la edad en la que lo veamos, o tu mamá, o tu pareja, o tu abuela, o tu hijo, o tu sobrino, pero es obviamente alguien que merece respeto por el puro hecho de ser. Y de alguna manera, así lo tendríamos que tratar nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? El respeto tiene un poco que ver con el cómo me gustaría que me trataran a mí. Si yo pido ciertas cosas para el trato y también pongo límites, entonces esas cosas que yo pido para mí mismo, tengo a mi vez que darlas. El respeto no es tan fácil de explicar de repente porque no entendemos bien de qué va. No se trata de decir que sí a todo, no se trata de aceptar lo que dice el otro, es más, ni siquiera lo que dice la autoridad. O sea, a mí la presidenta me puede decir lo que quiera, pero si a mí no me parece lo que está diciendo, primero, digo, si la conociera, obviamente, le diría, no, oye, ¿sabes qué? Que no me parece lo que estás diciendo, no me parece lo que estás haciendo. ¿Puedo decirlo? Sí, sí puedo decirlo. Tengo la libertad de hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo? Y ese es el chiste y eso es lo que vamos a intentar platicar en toda esta pequeña sesión que vamos a tener entre todos. Muchas gracias. Estoy emocionado. Tengo que decirlo. Me hace reflexionar las palabras. La segunda pregunta ya la doctora ya que apuntaba, bueno, ¿por qué hablar de las relaciones interpersonales? Que justamente era la segunda pregunta, entonces ya quemó la segunda pregunta, pero bueno, va en ese sentido. Y también justamente estaba pensando en el otro. Esta charla, les comentaba, habrá que prestarle atención a esta parte del otro, porque yo solamente no pretendía intervenir, pero como faltó el licenciado Trejo, me voy a tomar sus minutos. Pensar en el otro, justamente pensar en el otro que nos mira, pensar en el otro que tiene la capacidad de sentir, de pensar igualito que nosotros, y pensar en el otro que podría no estar de acuerdo con nosotros. Y creo que ese es el punto más álgido de todos. Cuando estamos todos de acuerdo y todos les vamos a la América, porque aquí todos le van a la América, ¿no? No. Ah, no, las Chivas. A los Pumas. Bueno, y los demás no quisieron comprometerse, justamente para no entrar en conflictos. Yo no le voy a la América, pero yo pensaba que todos le iban a la América. Justamente cuando no estamos de acuerdo con el otro, justamente ese es el punto álgido. Yo lo veo en dos sentidos. Ustedes son próximos médicos, futuros médicos en formación. Ahorita justamente hace un par de minutos estaba llevando a cabo la ceremonia y bueno, este festejo de fin de cursos aquí en la facultad tendrán su ceremonia más formal, digamos. Pero bueno, ustedes lo ven todavía a la lejanía. La verdad es que no están tan a la lejanía. Ya el primer paso lo dieron, ya ingresaron, creo que eso es muy loable. El segundo es aguantar y demás, que están en ese proceso. No reprobar ninguna materia, incluyendo anatomía y otras más. Pero justamente yo lo veo en dos sentidos esta charla. Una, lo que se llevan para su vida personal, para su reflexión personal cuando lleguen a la casa. Están, para los que son foráneos, ¿pueden levantar la mano quiénes son foráneos? Bastantes son no foráneos, son foráneos. Ustedes que son foráneos, yo espero, si es que van a regresar a casa,
pues que tengan la oportunidad, que recuerden que mirar al otro, que recuerden que están aquí gracias a sus papás, quienes tengan la fortuna de contar con sus papás. Yo ya no tengo papá, pero sí tengo mamá, entonces yo espero darle un abrazo bien fuerte ahora que la vea. Yo espero que ustedes también lo ansíen. Yo sé que la mayoría lo ansía, y aunque ya estén grandes, ya la mayoría sea mayor de edad, si no es decir todos, cuando estamos de acuerdo en estas relaciones, pues está padre porque tenemos un vínculo de amor, de serenidad y de una charla continua. Pero cuando no es así, cuando dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con el otro, a mí no me gusta el América, no me gusta la medicina, aborrezco los medicamentos que me estás dando, tu trato no es digno, y entonces nos vamos a la parte profesional. ¿A cuál? Pues al área de la medicina, justamente. Les comento, ya con esto quisiera cerrar esta pequeña intervención. Me ha tocado ver, porque bueno, tengo una asidua asistencia a los mecanismos de seguro, del seguro especialmente, con mi hermanita, que en algún momento ya les había platicado de ella. A nivel personal he tenido que ir a asistencia a vía institucional, y de verdad, jóvenes, qué difícil es de repente externar o sincerarte con el tratante, ustedes futuros tratantes, que no te escucha, que no te ve, que no te voltea a ver, y que eres un número más, una consulta más, y están escribiendo ya casi la receta y ni siquiera le has dicho qué tienes, ¿no? Entonces creo que esa parte, cuando el otro se convierte en alguien incómodo, ¿sí me explico? Cuando quisieras como paciente decirle, oiga doctor, pues no le he dicho ni siquiera lo que vengo, ya me quiere correr de su consultorio, o me está sentando aquí a 3 metros, ni siquiera tenemos ese contacto, ya no digamos íntimo, este contacto cercano, ¿no? Y bueno, en este orden de ideas, esta convivencia con el otro, por lo menos, por lo más esencial, creo que tenemos que partir justo del respeto. Y aquí es donde viene la segunda pregunta, que era, ¿qué elementos existen? Estas son para ustedes. ¿Qué elementos existen para considerar que hay una necesidad de hablar del respeto, de los vínculos interpersonales, de la importancia tanto para profesionales de la salud, ustedes, futuros, y para las personas de a pie, para las personas que no son médicos, que ustedes también van a ser y son ya en este momento hijos, hermanos, gemelas, en algún futuro mamás, papás, peatones, ¿sí me explico? Y bueno, ojalá que tengamos esa oportunidad. ¿Cuáles son los síntomas, hablando de síntomas, de que sí nos hace falta hablar del otro, del respeto al otro y de las relaciones interpersonales? Si fueran tan amables, y algunos otros elementos. Yo decía, por lo más básico, decía la doctora Nuy, yo estoy completamente de acuerdo, lo más elemental, el respeto al otro, pero pues seguramente habrá otros elementos que tengamos que prestarle atención y pues conocerlos para poderlos en algún momento dado ejercitar, que esa es justamente la última parte, para que no te la vayas a quemar, ya que si fueran tan amables, si fueras tan amable, gracias. Es que tengo la cabeza loca. Se me fuga la idea. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Como que siento que no va. A ver, hola, ahí sí ya. Gracias. Sí, a ver, yo algo que la doctora tocaba, lo del tema del respeto, la verdad es que suena bien, y a veces quisiéramos realmente que, yo creo que si eso se llevara a cabo con el respeto a las ideas, a las reglas, a todo, de verdad tendríamos un mundo bien diferente, bien diferente. O sea, con que respetáramos lo básico todos. Yo siempre hablo de algo que es muy importante, que es la empatía. La empatía en pediatría, cuando hablamos de cuando le enseñas a un niño a ser empático, o sea, uno no nace empático. O sea, podemos tener ciertas cosas que por imitación y lo que ustedes quieran, pero la empatía se enseña, y la empatía es algo que es muy crítico en los primeros años de vida. Entonces, que va muy ligada al respeto, porque cuando eres empático con el otro, difícilmente le faltas al respeto, aunque no estés de acuerdo con sus ideas. Pero, y yo quiero tocar ese tema, porque siempre queremos que ustedes como que futuros médicos pues sean empáticos con el paciente, que lo vean como su familiar, hasta como sí mismos, o sea, cómo me gustaría a mí que me trataran. Pero de verdad a veces no somos empáticos ni con el de al lado, o sea, ni con el compañero, ni con el que va
o sea, manejando es donde vemos menos empatía de todo. Entonces, dicen que ahí sale nuestro verdadero yo en la manejada. Entonces, creo que el tema de la empatía es algo que también tendríamos que tocar. O sea, yo siempre les digo, ¿dónde aprendiste o no, o si no te la enseñaron? A veces ser un poquito autocrítico de ¿yo soy realmente empático? O sea, realmente soy empático con el otro, con el de enfrente, no con mi familia, con los míos, porque con los míos siento hasta un poco de obligación, ¿no? Pero el punto es con los demás, con aquellos con los que no estoy de acuerdo, con aquellos que digo, ¿por qué actúa así? ¿Por qué se comporta de esa forma? Aunque se me revuelva el páncreas. Digo, yo soy de las que voy peleando por la vida, por las justicias, y no me dejan, aquí tengo una de mis alumnas y siempre estoy peleando, o sea, yo siempre por la justicia de los alumnos, pero creo que muchas de las cosas que suceden en este mundo es por falta, no solo del respeto, sino de la empatía. Entonces creo que ojalá eso también ustedes lo pongan en conciencia. Si la pregunta es, ¿yo soy empático? O sea, ustedes pregúntense a sí mismos, ¿soy empático con los demás? ¿Hago lo que me corresponde? Y les prometo que cuando uno es empático, invariablemente va a ser buen médico en el trato, porque ves al otro, dices, oye, solo tengo 15 minutos para darle esta consulta, pero lo veo a los ojos, le pregunto, le veo sus facciones, veo si está triste, o sea, los leo. Hay gente que somos altamente empáticos, yo me considero muy empática, yo leo hasta los ojos así, no está triste. Entonces ya en lugar de hacer lo que tengo que hacer, estoy viendo si está triste, si le pasa, digo, mi consulta, la mitad es la psicología y luego la otra mitad es la parte clínica. No sé si está bien o mal, pero a lo que voy es, tenemos que ir a la empatía nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Sí, gracias. Elnita, muchas gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. No, si no lo apagué. Bueno, yo quisiera como retomar un poco lo que decía la doctora, justamente también sumando un poco a lo que dice más bien, para hacer este ejercicio de ser empáticos también muchas veces requiere como mirarnos a través del otro o mirarnos desde la sensibilidad. Pero aquí yo pondría también un punto muy importante, ¿no? Que justo en esas cosas que nos hacen falta es en el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque si no tenemos un ejercicio de conocimiento de nosotros mismos y no sabemos identificar cuándo son cosas o problemas míos y cuándo son problemas de lo que está surgiendo en una relación de pareja, de colegas de trabajo, con los pacientes, entonces hacemos como la proyección hacia esas personas. No voy a profundizar mucho porque lo voy a trabajar más adelante, pero bueno, me gustaría como tomarlo para dejarlos como con esa también cuestión, ¿no? ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? Porque vamos y nos enfrentamos al mundo y buscamos ser empáticos con los demás, pero muchas veces no sabemos desde dónde hacerlo, ¿no? No nos damos cuenta que en el lenguaje aprendido ejercemos muchas violencias o minimizamos al otro. Entonces también implica hacer una revisión del lenguaje que yo utilizo en mi día a día. Y bueno, eso me gustaría como hacerlo. Ok, entonces, yo voy a retomar a las dos, a la doctora Jackie y Elnita. De alguna manera tienen toda la razón del mundo. Una de las cosas importantes y que precisamente tiene que ver con este respeto al otro es, primero, ¿qué tanto me respeto a mí mismo? ¿Qué pasa con el respeto de alguna manera? El respeto no solamente es un valor, que podríamos verlo exclusivamente con un valor y decir, sí, pues qué padre, y ya, sino que es en realidad una actitud. De alguna manera, sabiendo lo que es el respeto, sabiendo cómo tengo que, no cómo tengo que comportarme, porque tampoco es un cartabón, sino más bien cómo debo ser empático. Pero tengo un problema, que era lo que decía justo Elnita, si yo no me quiero a mí mismo, si yo no me respeto a mí mismo, si no me veo al espejo y digo, eres la Daganuri, pues entonces lo más probable es que yo no pueda convencer a nadie de ello. Y no solo eso, yo no me puedo convencer a mí mismo y no me puedo convencer de que el otro tiene algún tipo de respeto o merece algún tipo de respeto. Entonces, sí, primero tengo que respetarme a mí mismo, primero tengo que ser empático conmigo mismo, tengo que saber cómo me siento, cómo funciono el día de hoy. A lo mejor el día de hoy justo no funcionó. El día de hoy, por alguna razón extraña, me levanté de mal humor y no funcionó. Entonces,
¿qué puedo hacer desde el conocimiento de mí mismo? ¿Qué puedo hacer para un poco revertir y decir, a ver, el otro, el que se sienta junto a mí en el camión, el que va en el coche de enfrente que está haciendo puras estupideces, no tiene la culpa de que yo me haya levantado con el pie izquierdo, que bueno, en este caso, en el mío, sería con el derecho, pero él no tiene la culpa, los demás no tienen la culpa de lo que me pasa. Entonces, eso es parte precisamente de la empatía, eso es parte precisamente del poder ponernos en los zapatos del otro. A lo mejor la pobre cajera de la Comercial Mexicana tiene cólico menstrual y me está atendiendo porque tiene que ir a trabajar, pero en realidad ella no quisiera estar ahí y está de malas. Pues sí, pobre, pero yo no puedo entenderla. ¿De qué se trata? Un poquito más esta empatía y este respeto, de tratar nuevamente de verme en el espejo y de tratar de entender los pensamientos y lo que traemos cada uno. Por ejemplo, y me pongo de ejemplo a los foráneos no siempre vienen bien comidos a la escuela. ¿Por qué? Porque no tienen a mamá, que es una realidad, no tienen a mamá que les haga el desayuno. Entonces, lógicamente, en muchas ocasiones no desayunan. A veces porque no tienen nada que desayunar en sus casas, pero a veces porque dicen, híjole, si me lo tengo que hacer yo, mejor me voy así, ya después compraré algo, ¿no? Entonces, entender también que el otro no tiene mis mismas circunstancias. A lo mejor yo llego en coche, pero ese otro llega en camión y llega desde muy lejos, haciendo a lo mejor 1 hora, 1 hora y cuarto para llegar. No es lo mismo. Entonces, tratemos de entender al otro. Creo que eso tiene un poquito, de repente la empatía y el respeto nos cuestan un poco de trabajo entenderlas, pero es exactamente eso, es tratar de ponernos en los zapatos del otro y poder decir, bueno, está pasándole al otro. Y en el caso de los pacientes en particular, sería, el paciente está sufriendo. La mayoría de las veces que nos va a ver un paciente es por dolor, menos a los pediatras sí los van a ver cosas lindas cada mes, pero a los que vemos adultos no. Los que vemos adultos vemos gente sufriendo y tenemos que ser precisamente empáticos y tratar de entenderlos. Muchas gracias. Yo me quedo con las ideas de cada una. La verdad es que muchas gracias por sus comentarios. Habrá que comentar que con el respeto, con la empatía, considerando los valores, considerando un aspecto ético, no se puede todo. Lo más importante para ustedes que ahorita están en la etapa básica, me refiero a quienes están estudiando medicina, que son la mayoría, tienen que aprender anatomía, tienen que aprender fisiología, tienen que machetearse todos los libros y tienen que pasar sus exámenes y hacer lo propio. Espero que no copien, por cierto, haciendo todo lo propio para que puedan alcanzar sus objetivos de calificación. Eso es un hecho categórico. Con el respeto y con los valores no se puede todo, pero sin ellos, nada. Absolutamente nada. No serían completos, no estarían completos. Yo espero que en algún momento alcancen los objetivos. ¿Por qué lo planteo? Bueno, porque justamente habrá que considerar las emociones, nuestros estados de ánimo. Tenemos derecho, incluyéndome yo también, tenemos derecho a enojarnos en el momento preciso, con la persona adecuada, con el nivel de conciencia que queramos y expresarlo de manera oportuna y adecuada, lo cual es verdaderamente una proeza, y lo digo a título personal. Y bueno, me preguntaban hace ratito, justamente antes de entrar, de qué iba la medicina legal. Bueno, y me quedo pensando, ¿por qué lo traigo a colación? No solamente porque me dedico a ello, porque me toca ver cosas bien feas. Me dedico a la parte de la medicina legal fea, a la medicina la más fea, que para mí es apasionante, pero no deja de ser fea. Y bueno, esto se los tengo que platicar porque justamente atiende a una parte, solamente una parte, de lo que justamente estamos haciendo el día de hoy acá. Y ustedes podrían decir, entonces vamos a hablar de medicina legal y casos forenses y esto. No, estamos hablando de una saludable convivencia con el otro y respeto
y relaciones interpersonales. De eso estamos hablando. ¿Qué tiene que ver esto con la medicina legal y por qué les atañe a ustedes? Y justamente por qué la importancia para los médicos. Bueno, justamente como comentaban previamente, si nosotros hiciéramos las cosas de manera adecuada, correcta, de manera respetuosa, con empatía, conociendo los temas que sí deberíamos de manejar y sabiendo lo que sí en algún futuro tienen que saber como excelentes médicos generales que van a egresar de aquí, si ustedes hacen las cosas que tienen que hacer de manera adecuada, pues no van a tener problemas más adelante. Les platico un caso que ahorita justamente un maestro me acaba de platicar, hace 2 horas me acaba de platicar, me decía, oye, entonces te pueden demandar si tú mandas un tratamiento ahí por teléfono, por WhatsApp. Le digo, ¿cómo? Sí, que te digan, sí, tómate esto y aquello así, ¿te pueden demandar? Le digo, pues sí, te pueden demandar en cualquier momento, es derecho del paciente demandarte. Pero sí, es su derecho. Que tú hagas las cosas bien y que las cosas que sí tienes que hacer, o sea, lo que sí tienes que hacer, la demanda no te va a causar mayor problema, espero darme a entender. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O bueno, corrijo, tú sabes perfectamente que el momento de entregar una receta es el momento final de una atención médica, de una intervención, pero no es como que llegue el paciente, aquí está su receta, no, primero le preguntas qué tiene, dónde le duele, cómo le duele, con qué se le quita, etc, 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 etc. Eso implica tiempo, eso implica contacto humano y eso implica respetarnos y conocer al otro. Y después vamos a explorar lo que les comentaba, meter las manitas, tocarle, apachurrarle, sobarle, dicen por ahí, decían en la clase, sobarle, hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y ya después viene tu análisis, ahí te sientas en tu escritorio y dices, a ver, déjame ver, si tiene esto, ves esto, lo vi en, claro, pediatría y también tiene que ver, a ver, ya estás ahí, perfecto, como bajando todos los terabytes que puedas y escribes ahí, paracetamol cada tantas horas y le entregas su receta. Ese es el último momento, jóvenes, ese es el último momento. Cuando tú haces una receta por teléfono, que cabe decir que yo de repente sí hago con personas que tengo mucha confianza, pero solamente bajo esas circunstancias, porque yo no conozco a mi paciente, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso implica una responsabilidad. Cuando tú haces una receta acá, ¿qué evidencia tienes de que le preguntaste si era alérgico, le preguntaste de qué le habían operado, si lo habían transfundido, si lo había mordido un perro, si estaba vacunado? ¿Le preguntaste? Sí, lo hice. ¿Y dónde están tus notitas? No la tengo, porque yo nada más hice la receta. Pues eso que hiciste está mal. ¿Sí me explico? En ese orden de ideas, retomando las palabras que acabamos de escuchar, si nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer, pues no vamos a tener problemas. O corrijo, los podemos tener, pero no nos van a causar ni cosquillas. Pero ahorita justamente en este momento estamos en la parte todavía más elemental, más allá de la deontología médica, más allá de las normas, más allá de las leyes que tenemos que seguir y que nos ciñen a todos los que estamos aquí presentes, a todos, médicos o no médicos, nos ciñen las leyes, nos obligan a hacer lo que sí tenemos que hacer, como es no golpear al otro, no privarle de la vida, no toquetearla o toquetearlo si no quiere, porque si quiere, pues sí toqueteas. Pero si no quiere, no toqueteas. ¿Sí me siguen? O sea, estamos obligados a hacer lo que tenemos que hacer y a respetar lo que tenemos que respetar. Y los médicos no somos la excepción. Retomando esta charla que va en el orden de las relaciones interpersonales, quiero enfatizar esto, justamente que en algún futuro no muy lejano, pues ustedes estarán dirigiendo una atención interpersonal cuando una persona, como ya también comentaron, vulnerable, se acerca con nosotros y nos pide un consejo. Y además, para acabarla de fastidiar, tenemos que tomar decisiones hacia el otro, decisiones de la vida del otro, de la vida de la otra, aunque le vaya a la América, aunque no esté de acuerdo en las órdenes presidenciales, aunque no esté de acuerdo en que Salinas pague sus deudas, aunque no esté de acuerdo, yo tengo que hacer mi ejercicio de manera óptima, adecuada. ¿Sí me siguen? Les doy un último ejemplo y ya con esto sí quiero concluir esta enorme intervención, que ya como comentaba todavía nos da un mínimo tiempo. La condición del bien hacer, de lo que sí nos corresponde hacer, de la deontología que sí tenemos que hacer
todos los médicos, todas las personas, bueno, deontología nada más los médicos y las respectivas profesiones, estamos obligados a este contexto de ceñirnos a lo que tenemos que hacer. Y aquí nada más hago este comentario: si ustedes, como todavía estudiantes, no hacen el proceso educativo correcto, pues luego entonces no estarán adquiriendo los conocimientos que les permitan justamente tomar decisiones en el otro, en la vida del otro y en las condiciones de salud del otro. Sí me explico, ojalá que lo consideremos. Nos quedan, en realidad un poco más de minutos, pero quisiera hacer una pausa, si me dan oportunidad, antes de hacer la última intervención, la última pregunta. Si es que ustedes tienen algún comentario hasta este momento o alguna pregunta antes de lanzar la última pregunta, jóvenes. No se amontonen, pues uno nada más, uno por turno. ¿Nada? ¿Ningún comentario? ¿Nada? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, fuerte, por favor. Bueno, yo pienso que principalmente el respeto es esencial, pero no tenemos que decir o recordar que tenemos que hacerlo, porque de manera natural pues tenemos que practicarlo. Entonces, hacia el otro también es importante con nuestra familia, pero pues es esencial comprender a los demás y mostrar respeto también a todos, sean quien sea. Y pues sí, está muy bien que pues ustedes ofrezcan su tiempo, sé que están ocupados, y pues a nosotros también nos ayuda mucho como a recordar, pero pues no se debería de recordar porque de manera natural lo tenemos que hacer. Eso sería lo ideal. Hay que seguir adelante y respetar mucho a los demás y quererlos mucho aunque no los conozcamos. Gracias. No, al contrario, gracias. Jóvenes, sí, Marianita. Sí, ¿no querías? Sí. ¿Tienes algo en tu corazón que quieres externar, sabes? Nosotros. ¿No? ¿Josué? ¿No? ¿Los veo inquietos? Sí, por favor. Sí. Adelante. Yo como paciente he experimentado desde que no te vean como humano. ¿Qué recomendaciones le daría usted como médico y paciente para lidiar con este tipo de doctores? Que si bien a veces es el mismo sistema que nos lleva a este extremo de comportarse así, lo reconozco, no siempre es la persona sino el sistema. ¿Qué recomendaciones ustedes con tanta experiencia nos darían a nosotros como pacientes y como futuros médicos para lidiar con colegas que sean así y con doctores que sean así con nosotros? Muchísimas gracias. Igual que la doctora, ya que va adelantada a los objetivos, justamente esta es la última pregunta. Mi alumna. Sí, ¿verdad? No, a ver, ¿cómo la reconoces? No, yo sí sé quién es. Ah, sí. Dani. ¿Sí? Yo sí sé que no quedamos con Rayos. Yo todavía no la reconozco, la verdad. No, todavía no, la verdad, no. Qué bueno que preguntas, porque justamente esta es la última pregunta de las intervenciones. ¿Qué recomendaciones habría prácticas? ¿Qué recomendaciones las tenemos al alcance para poder fomentar o desarrollar estas habilidades que probablemente no tengamos? Yo esperaba que la mayoría de ustedes, futuros médicos, ya las tuvieran. Ya en otras ocasiones me he dado cuenta que no lo digo por nadie aquí presente, y lo digo también por otros colegas con quienes convivimos de manera cotidiana, que de verdad veo la carencia de algunas habilidades interpersonales, de algunas habilidades, del respeto incluso. Y la verdad es muy lamentable. Estamos hablando de especialistas, subespecialistas y personas altamente preparadas en la parte técnica, en la parte científica, en la parte de docentes. Esto no lo digo de manera peyorativa, lo digo con fundamento de causa, no hablo mal de nadie, respeto a todos, pero me resulta muy interesantemente lamentable que no se fomente la parte humana de futuros médicos y de médicos ya formados. Pero bueno, dando pie a la pregunta, concretamente, ¿qué recomendaciones habría? Paciente y médico, ya que si fueras tan amable, y adelante. Sí. A ver, yo quiero retomar, me voy a tomar un minuto más, a retomar algo.
Del tema de la empatía, primero, fíjense, es fácil decirlo, ¿no? Yo soy empático, no sé qué, vamos a enseñárselo a los niños. Ya les dije que es algo que se enseña y sobre todo en los primeros años de vida yo les digo a mis alumnos, si no les enseño empatía, no vamos a tener que aprender, no hay más. Porque si no, estos conversatorios, y ojalá de verdad se dieran más la oportunidad, no solamente en un conversatorio medios obligados, sino yo hago, bueno, al menos yo hago el ejercicio en mis clases de ejercer esta parte de la empatía con el otro, entre ellos, con los demás, y digo, pues alguien se los tiene que enseñar, si no o sea, les digo, si no se los enseñaban en su casa, por lo menos, porque esto es la respuesta a Dani, o sea, ¿cómo? Pues enseñándoles. A mí nunca nadie, yo les puedo decir, pocos médicos cuando yo soy egresada de aquí, me enseñaron esta parte de ser más empático con el paciente, o sea, nos enseñaron, teníamos alta disciplina, teníamos que aprender todo, las calificaciones, etcétera, pero pocas personas, he de decirlo, pocas personas nos enseñaron trato digno al paciente. Y eso lo digo y lo sostengo, que me pongan al profesor que quieran. Otra cosa, pasando a otra cosa, el tema del autismo, ¿por qué lo toco? Las personas autistas y neurodivergentes, que déjenme decirles que en medicina vemos un montón, o sea, que somos altamente, o sea, mucha gente tiene una inteligencia muy alta, altas capacidades, pero muchos somos neurodivergentes. Digo somos porque yo estoy casi segura que yo soy, pero este tema de la neurodivergencia hace que pocos sean empáticos, ¿saben? El autista, el que tiene autismo diagnóstico, es poco empático. Ahí estaría el reto, cómo le enseñas a una persona que tiene un trastorno de neurodivergencia a ser empático. Entonces, eso también se puede aprender. Luego, otro concepto que quiero poner a la mesa es la resiliencia. O sea, hablamos del respeto, hablamos de la empatía. Los médicos tenemos que ser altamente resilientes, porque también por eso perdemos el piso fácilmente, porque rápido reaccionamos, entonces cuando acordamos ya estamos en pleito con medio mundo, y la resiliencia es algo que también se tiene, y eso sí lo tienen que trabajar para ser excelentes médicos. El tema de las recetas, fíjense que en pediatrías nosotros es el único país, yo creo que sí es el único país, que ¿por qué no? Todos los pacientes tienen WhatsApp. Yo les decía a mis alumnos, a mí no me dicen doctora, o sea, bueno, sí, pero el 50% de mis pacientes, o sea, háblese los niños o las mamás, Jackie, ¿cómo estás? Fíjate que fulanito, o sea, ya, olvídenlo, ya somos cuates, todos somos cuates. Entonces, por eso les digo, ¿dónde está la línea de la empatía y el respeto, no? Y tal vez yo no he sabido poner la línea. Eso sí me permite poder poner límites cuando, por decir, sí me pasa mucho que luego me quieren sacar la cita gratis, ¿no? O sea, la consulta gratis, fíjate que tiene fiebre y entonces tiene tos. Yo sí doy algunas recomendaciones pero solo a mis pacientes que tengo mucho tiempo. Los pacientes nuevos que me quieren sacar la cita, olvídenlo. No sabe que aquí lo espero, tal día, tal fecha, tal. Porque, no. Entonces, porque sí es muy común. Y lo van a ver no solamente con los pacientes. Sus familias son sus primeros pacientes. Están estudiando medicina, todavía no ven farma y ya quieren que los receten. Pero ya van en segundo. Exacto, ya van en segundo. ¿Ya pueden recetar? Ya pueden recetar. Bueno, eso es en su las familias son lo primero. Entonces, hay que saber también, o sea, el respeto y de todo eso también es poner límites. Los límites nos permiten no meternos en una demanda, ¿eh? Entonces, hay que saber poner límites de forma adecuada y correcta y con respeto. Y luego, en tema de la inteligencia emocional, pueden ser altamente inteligentes, o sea, pueden tener capacidades impresionantes, pero la inteligencia emocional va ligada a todo lo que estamos hablando. Y esa también se tiene que trabajar. Hay tratados de inteligencia emocional para mejorar como personas, ¿no? Entonces, recomendaciones, a mí, tristemente, yo que siento, o sea, que digo, es que yo me considero un buen médico, no sé qué, he tenido mis peores momentos cuando mi papá estuvo en el seguro, murió de cáncer, yo acabo de tener un accidente y ¿por qué no tuve que ir al ISSSTE? No, bueno, me peleé desde la entrada hasta al final. Y cómo, pues la verdad es que también es poner límites. O sea, yo sí les dije, por decir a las personas de la recepción, les dije, esa no es la forma de tratar a un paciente. Y no lo hacía por mí, porque yo me podía defender. Yo lo hacía por todos aquellos que no tienen, se apenan, se achican, se hacen pequeñitos con tal de que les den la atención. Entonces yo les decía, esa no es la forma, se dice buenos días, hábleme con respeto, ni siquiera me revisó, o sea, y fíjense que con quien más tuve este problema fue con el área administrativa, más que con los médicos, en el ISSSTE. En el IMSS no, en el IMSS me pasó con los médicos, y también les tocó. Entonces,
Yo fui jefe de residentes 2 veces por lo menos, y yo eso les decía a mis residentes muchas veces: sé empático, piensa, esta persona tal vez no comió, tal vez ni siquiera durmió, se durmió en el piso, los papás, lo que sea. Sean empáticos, y cuando es empático de verdad te metes en menos conflicto, ¿sí? Pero sí también hay que poner límites con respeto, creo que eso sería. Muchas gracias. Bueno, yo lo que les podría recomendar es, quizás no nos dedicamos a lo mismo, pero trabajamos con personas, y algo que te encuentras trabajando con personas es que quizás no sabías todo, no sabías, por ejemplo, hace rato alguien comentaba esta parte de nacemos sabiendo cómo respetar, ¿no? Pero ¿quién nace sabiendo cómo respetar? Nacemos en entornos donde hay violencia estructural, nacemos en entornos donde quizás la familia es violenta o ejerce violencias, ¿no? En la escuela quizás crecemos con una educación por competencias que nos obliga a estar comparándonos todo el tiempo con el otro, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos ayuda mucho en el ejercicio de estar con el otro y de compartir con el otro es preguntarnos si lo que estamos haciendo está funcionando, y si no está funcionando, también tener una actitud como de aprendizaje y abierto a darle otra lectura a las cosas. Y ok, esto no está funcionando, quizás necesito conocer mejores técnicas de comunicación porque las que tengo veo que no son suficientes, ¿no? Quizás necesito hacer un ejercicio terapéutico porque veo que tengo por ahí dentro algunos traumas que necesito resolver antes de acercarme a trabajar con las personas, ¿no? Entonces, creo que es importante también en ese encuentro con el otro abrirnos a que nos podemos equivocar, y que en lugar de que nos encerremos en la culpa y que nos quedemos paralizados por la culpa porque ya nos equivocamos, que busquemos aprender de esa mala experiencia. Y aprender no significa partir del mismo punto, sino buscar partir de otro punto que nos pueda funcionar a la siguiente, ¿no? Y porque al final en las relaciones interpersonales esos ejercicios nos van a acompañar todo el tiempo, no son ejercicios que se aprenden y que se perfeccionan y entonces ya vamos como si fuéramos máquinas actuando todo el tiempo súper empáticos y asertivos con las personas, ¿no? Son ejercicios que nos van a acompañar todo el tiempo y lo vemos también en las relaciones de pareja que seguramente tienen, que hay momentos donde la relación está súper estable, hay momentos donde hay mucha inestabilidad en las relaciones familiares, en las relaciones de colegas, de compañeros de estudio. Entonces creo que lo que yo les recomendaría es que tengan una actitud de compromiso frente al otro, y esa actitud de compromiso que implique eso, estar en constante búsqueda de aprendizaje y también ser como pacientes con nosotros mismos, porque nadie nace dominando estos ejercicios de comunicación o estos ejercicios de lenguaje, ¿no? A veces es bueno pedir ayuda a alguien más, a veces es bueno investigar, ¿no? Que, a ver, ok, no sé cómo hacer esto. Quizás alguien por ahí de otra área, que quizás no es medicina, pero quizás como de psicología, de sociología, de antropología, por ahí han escrito sobre técnicas de cómo comunicar con el otro, ¿no? Entonces puedo echarle un vistazo a eso, y eso también nos va a ser de mucha ayuda, nos va a dar más herramientas para poder lidiar con las distintas situaciones que les ocurran a nivel personal y a nivel laboral, pero que creo que es como ese constante y saber que existen esas herramientas a las que ustedes se pueden acercar, eso ya es dar un paso adelante en mejorar la forma en la que se comunican y nos comunicamos y tenemos encuentros con las personas. Yo voy a retomar un poco lo que dijeron Jackie y Elenita, las dos. Un poco recordarnos a nosotros mismos, y creo que es una parte importante como médicos. A muchos se nos ha olvidado lo que es humildad, y no digo humildad de otro tipo, sino simplemente humildad intelectual. O sea, la mayoría de nosotros, y lo digo, la mayoría de los médicos somos unos orgullosos que de alguna manera siempre tenemos razón y somos los que más sabemos. Y no es cierto. Existe precisamente muchas cosas que aprender, entre ellas, obviamente, una comunicación que tendría que ser una comunicación asertiva,
tendríamos que aprender más empatía porque de repente nos falta, pero un chorro, vemos a todo el mundo así como para abajo, ¿no? Entonces esa humildad no la tenemos. Ahora, también habría que preguntarse, y yo me lo pregunté y nada más que lo voy a leer porque no lo recuerdo todo. ¿Por qué es importante o por qué al final es importante el respeto y entender el respeto? Tiene muchas ventajas. La primera de ellas, y las ventajas son para nosotros, para todos nosotros, o sea, para los que ejercemos el respeto. Primero, forma vínculos positivos y como decía Elenita, muchos podemos haber nacido en un entorno con violencia estructural muy importante, pero el respeto, y si mejoramos en nuestro respeto, disminuimos la agresividad y disminuimos la violencia. Es parte de lo que se hace en educación para la paz. O sea, disminuyo el maltrato al otro. En lugar de, por ejemplo, si me chocan, si nada más me dan un besito en el coche, pues, en lugar de yo bajarme toda fúrica y querer darle en la torre al otro, iba yo a decir otra cosa, perdón, en lugar de eso, puedo hacerlo muy fácil. Respiro profundamente si no me pasó nada, me bajo, le pregunto al otro, lo primero es que sería preguntarle al otro, ¿y cómo estás? ¿Estás bien? Ya una vez ahí es mucho más fácil. Sí, y eso es ser precisamente empático, es tratar de ponerme en el lugar del otro. Bueno, sí, pero te choqué, pues a ver, vamos a ver qué pasó. Mira, no pasó nada, vete a tu casa y yo me voy a la mía y que te vaya muy bien. Y adiós. Y si pasó algo, generalmente se puede hablar. Es a eso a lo que me refiero. Podemos empezar una plática con un completo desconocido haciendo una pregunta que sea importante para él, para la persona. Por eso mismo, por ejemplo, como médicos, lo ideal es empezar siempre por el padecimiento actual, porque es lo que al paciente le interesa. Lo que al paciente le interesa es que le quite su dolor. Entonces, empieza por el dolor, investiga lo que es el dolor y déjalo hablar. Deja hablar a tu paciente. Esa es una de las partes importantes para respetar a nuestros pacientes. ¿Qué otra cosa hace el respeto? Favorece la tolerancia y lo que acabamos de decir, la empatía. Otra de las cosas, y aquí es donde entra la respuesta de qué podemos hacer como pacientes ante un médico que no nos está tomando en cuenta, a un médico que no nos ve, a un médico que en lugar de estar como estoy sentada yo, como está sentado el maestro Alejandro, cualquiera de los que estamos aquí, está echado para atrás con los brazos cruzados, ¿sí? Y que además ni me está viendo, ¿no? Porque está viendo al expediente. ¿Qué puedo yo hacer? Yo tengo derechos básicos y esos derechos básicos tenemos que conocerlos como pacientes. Son 10 derechos básicos que tienen los pacientes, pero además tenemos 10 derechos humanos. Esos derechos humanos, el otro tiene que conocerlos y tiene que respetarlos. Y nosotros, sabiéndolos, obviamente, teniendo la información, debemos hacer que el otro los respete. Eso es parte de lo que nos toca. De alguna manera, educar al otro. Decirle, a ver, espérate y quiero hablar de esto y esto y esto que no estás haciendo. Y sí se vale. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Jackie en que no necesariamente tenemos que llegar al pleito, pero sí tenemos que decirles, bájale a tu tren, porque tú eres una persona igualita a mí. A lo mejor eres un gran médico, yo soy una gran persona. Y punto. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que podemos hacer. Gracias. Pues justamente en atención a los tiempos, justamente estamos en la recta final, unos minutos nada más, y eso porque nos abrieron tarde el salón, una disculpa en ese sentido. Estaba pensando, la verdad es que me siento muy afortunado por su compañía, muchas gracias, y por su compañía también sobre todo, y digo sobre todo porque ustedes están en la información. Y a pregunta expresa de qué recomiendo, pues que son diferentes, como paciente, las recomendaciones serían las mismas que yo les diría a todas y a todos ustedes en este momento. Tenemos hoy tenemos la oportunidad de fortalecer un vínculo más amoroso con nuestros familiares que todavía están
y con los que no están, pues ya no tenemos la manera de demostrarlos. Los de verdad, lo digo en serio porque me faltan ya muchos familiares, a los que me gustaría darles un abrazo, pero no lo puedo hacer. Si ustedes todavía tienen a sus papis, a su abuela que no han visto porque a lo mejor no les cae muy bien, pues su abuela, no, lo digo en serio porque hay gente que dice es que mi abuelita ya con sus ideas arcaicas, pero es su abuelita, entonces por respeto y por la trascendencia de que si ella no hubiera existido, pues ustedes no estarían por acá, entonces creo que le deben algo, ¿no? Un abrazo sería lo mínimo que pueden hacer por aquella persona. Espero que la mayoría de ustedes quieran, amen a sus familiares, y digo espero porque he escuchado gente que realmente no tiene mucho apego con sus papás y digo, wow, eso es para mí inconcebible, pero sé, y lo digo con respeto, que sí hay gente que no tiene mucho cariño por sus papás, pero habrá alguien que amen. En este orden de ideas, el consejo inicial para unas buenas relaciones interpersonales para un paciente sería, pues, haz lo posible por conocer, involucrarte en la vida del otro, escucharlo. A veces es suficiente escuchar, a veces nada más queremos que nos escuchen, a veces nada más queremos que nos den un abrazo sin saberlo. Les platico mínimamente, rápidamente. Justamente el 26 de septiembre del 2021 falleció mi hermano, de 2 años mayor que yo, y lo extraño profundamente. Y llegó el 2 de noviembre, hicieron aquí el Día de Muertos, las celebraciones, pusieron altares y demás. Y entonces me decían los chicos como ustedes, así de su generación, me decían, oiga, Doc, ¿y no se va a vestir, no se va a poner un disfraz? Y le decía, híjole, es que, ¿qué crees? No, me abría así en automático, es que no me siento muy bien porque acaba de fallecer mi hermano, entonces no tengo ánimos de vestirme de nada, la verdad. Mis días son muy grises todavía. Y eran 3 chicos, me acuerdo, 2 chicas, me acuerdo, Alma, Karen y un chico Marco que ya no está. Me decía, híjole, ¿quiere que le demos un abrazo? Y yo así, ay, no quiero un abrazo. Así, no, aparte soy un poco arisco, entonces como, sí, le vamos a dar un abrazo. Y entonces me abrazaron los 3 y dije, qué incómodo. Pero qué rico. Y luego dije, qué rico que me abracen. Y ya se fueron ellos, hicieron su vida, pero la verdad me hicieron el día, y no solo el día, ahorita que lo recuerdo con profundo cariño y digo, wow, ese abrazo me cayó como no tienen idea. Un abrazo, no me dijeron lo sentí, o tal vez sí me dijeron, no me acuerdo, pero me acuerdo del abrazo y de verdad fue, wow, me cayó. Podría decir que fueron desconocidos, pero les acabo de decir sus nombres, no eran desconocidos. Eso como lo más básico, como pacientes les diría, pues hagan lo posible por acercarse a las personas que quieren o a las que no quieran tanto, pero pues son sus familiares, creo que lo mínimo. O al vecino, pues mínimo, buenos días, vecino, buenos días, y ya, ¿no? A lo mucho. Si es que fuera el caso, como pacientes. En ámbito hospitalario, la verdad es que son pocas las recomendaciones porque mucha tolerancia para tolerar las injusticias, la falta de ética, y ya es mucho decir de los tratantes. En este momento debo de enfatizar que hay colegas con alta calidad humana, con una enorme calidad profesional, científica, técnica, y que merecen todos mis respetos y consideraciones, que afortunadamente son la mayoría, pero no todos. No todos, bueno, deberían de ser todos porque somos profesionales de la salud y trabajamos, como ya comentamos, con la vida de los pacientes y con su salud. Eso como pacientes. Y como tratantes, futuros médicos, ustedes futuros médicos, yo creo que son muchos y pocos a la vez las recomendaciones más básicas y elementales. Estaba pensando una, pero por estar pensando en el abrazo, ya se me olvidó. Sí, ya me acordé. Una muy básica y muy elemental, yo lo escuchaba en cuarto semestre, me acuerdo ese cuarto semestre a mí me hizo sufrir, segundo me hizo sufrir, primero me hizo sufrir, y todos los semestres me hicieron sufrir. Pero cuarto semestre fue particularmente interesante cuando estaba de aquel lado y me acuerdo mucho que nos decían, es que los pacientes no son números, son personas. Entonces, ¿qué tanto trabajo te cuesta aprenderte los nombres de tus pacientes? ¿Cuántos tienes? ¿30, 32? ¿Por qué lo digo? Aborrezco platicar a título personal, salvo algunas experiencias, pero es la única experiencia que tengo, porque es mi única vida, entonces la única que tengo para compartir. Y en ese orden de ideas, yo espero que lo hayan sentido, espero que sientan que tengo cercanía con todas y con todos y cada uno de ustedes, comenzando por Clau, que nos acompaña, ajena a la facultad, Julio y todos los demás, les puedo decir sus nombres,
Lucero y Estrella, no las puedo identificar, pero sé perfectamente que ahí están. Y a ustedes, chicas, que la verdad debo decir que no me acuerdo de sus nombres, pero me los voy a aprender para la próxima. ¿Por qué lo digo? Porque no me cuesta nada aprenderme sus nombres. Bueno, sí me cuesta mucho trabajo, debo corregir. Sí, corrijo. Sí me cuesta mucho trabajo aprenderme sus nombres. Me tardo como 2 semanas o 3. 2 semanas. 2 semanas. O 3. Y a veces se me olvidan sus nombres, pero después estoy piense y me acuerdo. Ya con esto ahora sí termino y algún comentario que quieran hacer. Acabo de ver, el día de antier fui a llevar a mi mamá al hospital porque tiene un tema de salud que les había comentado. Fui a llevar a mi mamá al hospital, está estable, pero la fue a llevar y entonces me encontré así. Yo iba entrando, iban saliendo 2 chicos que estaban haciendo el internado, Alejandro y Nayeli, me acuerdo de sus nombres. ¿Y qué fue lo más placentero? Pues 1, que me acordé de sus nombres. 2, que nos vimos y nos sonreímos mutuamente, así como de esas sonrisas y esas miradas cómplices de decir, te conozco. Y nos vimos. Entonces hubo complicidad. Y ya. Hubo magia en ese momento. Y yo seguí mi camino con mi mamá y ellos se fueron directo a comer, pues seguro llevaban hambre. Pero fue muy, muy placentero. ¿Sí me explico? La mínima recomendación que te haría, la más básica, la más elemental, así muy, muy básica es, pues apréndete los nombres de tus pacientes. ¿Te va a costar trabajo? A mí me cuesta trabajo aprenderme sus nombres, sí, pues yo 2 semanas ya dije. Pero pues si tienen 10, 20 pacientes, de verdad no es lo mismo que te digan, sí, tú, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, que te hablen por tu nombre y dices, me conoce, claro que te conozco, porque me interesas, porque del otro lado estaría yo también. Entonces creo que eso sería la recomendación muy básica y elemental. Y hay otras muchas más que, bueno, como no experto, pero sí como muy interesado, van a desarrollar, yo lo sé. Quisiera de mi parte, bueno, antes de concluir, por el tiempo que ya nos apremió, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, algún comentario que quisieran hacer? Ya estamos a punto de concluir, se los prometo. ¿Nada? ¿Seguros? Ustedes, sí, por favor. Que lo que he visto en las conferencias es que hay mucha homopatía de parte de nosotros. Yo les recomendaría a todos ustedes, yo estoy en 4º semestre y ya, bueno, vi algunas conferencias muy bonitas que nos traen. Les recomendaría que fueran, que preguntaran, porque nos traen excelentes médicos como nos traen de frente, que saben mucho y todos tenemos dudas, pero a lo mejor sí nos da pena externarlas. Pero imagínense, nosotros vamos a ser médicos, tenemos que ser, queramos o no extrovertidos, pues hablar y decir lo que pensamos. Entonces mi recomendación sería eso, o sea, pregunten y aprovechen a las personas que tienen ahí, porque no saben lo mucho que se pierden de no hacerlo. Podrían ser más extrovertidos. No sé que tienen preguntas o una opinión, lo que sea, es apreciado por todos aquí. Nadie los va a criticar. Hemos ido a muchas conferencias magistrales, las personas que nos traen magníficas a compañeros, y también en las clases vemos mucho, en las exposiciones nadie pone atención. O sea, yo lo comprendo que tiene cosas que hacer, pero el mínimo acto de dar atención a alguien es demostrarle que lo aprecias. Entonces, por favor, una pregunta, no sé, un comentario, no ahorita, o sea, ya más adelante, pero es el mínimo respeto que todos nos tenemos que ofrecer. Entonces, pues también les recomiendo que se abran, o sea, sé que no lo son, que tal vez son introvertidos, pero que se esfuercen, porque podemos atender a un paciente y, o sea, ¿cómo le vamos a hablar? O sea, no se cree que, o sea, no, el paciente va a hablar, vas a tener que ganarte su confianza, y para eso tienes que hablar. Entonces, por favor, participen. Sí. Aparte, acuérdense, la peor pregunta es la que no hacemos. Sí. ¿Los? Hay silencios incómodos, pero a veces son necesarios. Igual, recomendación, pues que nos queda a veces tolerancia. No, la verdad es que yo no me siento ofendido que no hable nadie. La verdad, no, nada, en absoluto, nada. No, de verdad, lo digo en serio, lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque uno nota sus rostros de, sí, pero no te voy a preguntar. Está bien. Pero nos escuchamos y eso es suficiente. Aunque me gustaría más escucharlos, debo decir, pero no pasa nada, generamos esa oportunidad. Ya para despedirnos, ya que alguna palabras para cerrar, si fueras tan amable. Bueno, primero agradecerles que estén aquí, obligados o desobligados, como sea, les agradecemos mucho. Digo, sí, claro que es un tiempo que nosotros les damos con cariño,
pero de verdad, o sea, yo, y se los he dicho a mis alumnos, yo la razón por qué estoy en esta facultad es, uno, por agradecimiento a que es mi facultad, yo salí de aquí por el médico que soy, es parte de lo que generé estudiando aquí, porque estoy orgullosa, aunque creo que ahora no salimos a ningún lugar, pero está bien, sí, me acaban de mandar la lista, no me encantó, pero está bien, siempre se podrá. Pero sobre todo porque creo, más que lo que les pueda enseñar, que espero les haya enseñado algo a mis alumnos que he tenido de inmuno, y hoy estoy haciendo mis pininos en farma, es mi primer semestre, dejarles una semilla para ser mejores personas, porque yo creo realmente que este mundo necesita más resiliencia, más empatía, más amor. De verdad, si poquitos tuviéramos todos de eso, no habría guerras, no habría todo lo que hay en este mundo. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirles como persona, más que como médico, como persona, y eso, porque al final medicina lo aprenden porque lo aprenden, por los que estemos enfrente o por los libros que hay allá. Yo siempre les he dicho, pueden ser tan excelentes o tan mediocres, perdón que use la palabra, pero es así, o sea, tan buenos o tan malos como ustedes quieran. O sea, médicos buenos sé que van a ser, pero depende de ustedes al final del día. Pero esta parte, esta semilla que podemos nosotros transmitir, eso es con lo que yo me quedo. Y lo que dure, ¿verdad? Porque luego ya, de repente ya no puedo, pero está bien. Y bueno, muchas gracias y que tengan muy bonita tarde. Bueno, yo quisiera aprovechar un poquito también por las preguntas que hicieron, platicarles un poco para que se queden con eso, porque hablamos mucho de posibilidades, ¿no? De ser más empáticos, de ser más respetuosos, pero hay una herramienta, hay muchas, pero hay una herramienta que a mí me sirvió mucho cuando he estado en distintos espacios trabajando con personas, que se llama comunicación no violenta. También se las comento brevemente, pero por si la quieren como investigar más a fondo, es muy interesante porque más que verlo como una receta de qué hacer, es como una forma de hacer conciencia mientras hablamos con los demás. Esa herramienta la hace un psicólogo que se llama Marshall Rosenberg, y ese consta de 4 pasos, los menciono nada más brevemente para que se vayan con algo, aunque sea como de mi parte, como con una herramienta que les puede ser muy útil en todos los espacios de relaciones interpersonales, pero también en la medicina y en el trato con los pacientes, ¿no? El primer paso es observar sin juzgar. Ya por aquí han puesto algunos ejemplos, pero por ejemplo, cuando decimos es que esta persona es conflictiva, este paciente es conflictivo, podríamos cambiarlo por decir, ok, este paciente me levantó la voz en 2 ocasiones durante consulta. Y ese cambio en la lengua es también un cambio, no solo es un cambio semántico, sino también cambia el lugar en el que vemos y ponemos al paciente y dejamos de poner etiquetas, ¿no? El segundo paso que nos propone Marshall es reconocer el sentimiento. Ya por aquí lo comentaban, de que tenemos que saber qué es lo que sentimos, porque si no llegamos y lo proyectamos en los demás. Y también entender que el otro llega con sus propias emociones, ¿no? Y ser, en ese sentido, no tomar personal quizás algunas malas acciones o quizás un tono de voz que nos puede parecer ofensivo. El tercer punto que nos propone es identificar necesidades. Tiene que ver con intentar ver más allá de la queja o de la conducta hostil del otro. Ok, si esta persona llega y me hace un reclamo, a mí como médico, si yo me quedo solamente con lo que dijo, puede ser que lo tome como una ofensa, ¿no? O como un insulto a su ejercicio como médicos. Pero si yo intento ver más allá de, ok, ¿qué necesidad tiene esta persona para el comentario que me hizo? Ok, puede ser que necesite más claridad sobre el tratamiento que vamos a hacer, puede ser que necesite contarme que tiene algunos miedos, entonces detenernos a pensar en la necesidad, ¿no? Y el cuarto punto que nos propone es hacer una petición clara, y las peticiones claras, en lugar de asumir que el otro tendría que saber cómo se hacen las cosas, o exigirle al paciente o regañarlo, hacer peticiones que sean claras y que tengan elementos, Marshall los define como características claves para hacer peticiones, que sean específicas, que sean posibles de realizar y que les den opciones a los pacientes. Y bueno, esas herramientas me gustaría dejárselas, porque también creo que la práctica clínica ya de por sí es bastante intensa y bastante humana. Y bueno, también que tengan en cuenta que cada palabra o cada comentario puede enfatizar
o aliviar el dolor que trae una persona, ¿no? Y bueno, para cerrar, recordar que también cada gesto, cada palabra y la forma en la que nos acercamos a los demás tiene el potencial de construir o de reparar el vínculo que nos sostiene como sociedad, como personas, en todos los espacios, ¿verdad? Y sería todo. Muchas gracias. Yo nada más voy a retomar muy rápidamente lo que les decía el doctor Alejandro. Abracen y quieran a su gente, a su familia, ahorita que tienen la oportunidad, ahorita que se van a casa, y que de alguna manera ahí están ellos, esperando quizá nada más el verlos, a lo mejor los que son foráneos, por ejemplo, desde hace una semana no los ven. Y bueno, la otra recomendación, va a sonar estúpida la recomendación, pero aunque no lo crean, sí funciona. A mí me salvó de que me corrieran del Seguro Social de aquí de Querétaro. Saluden a todo mundo, hasta el perro que se encuentren en el pasillo, salúdenlo, en serio. En algún momento yo tuve un problema y fue eso lo que me salvó, el que el delegado del Seguro Social dijera, esta doctora saluda siempre, me saluda siempre, y es la única de las internas que me saluda. Por lo tanto, yo diría que no se fuera. Entonces, sería lo único que tendría. Que pasen muy buen fin de semana y cuídense mucho.